Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Seres rebosantes de amor a plenitud en su experiencia de vida en el Señor Jesucristo, como testimonio del amor, la verdad y la justicia divina, y como caminante con nosotros en este mundo terrenal, por tanto consciente de nuestras necesidades, pero también de nuestras necedades y nuestras mocedades, porque nos consideramos sabios, maduros, muy avanzados, y hoy es el día del examen. Así lo planteaba en el espacio anterior en la Fundación Amaya, que en nombre suyo, vuestro, nuestro, sean una misma comunidad con esta Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, de donde les envío un amoroso saludo fraternal matutino en el campus, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, uno de los territorios Avia Yala y vinculado con este rincón planetario junto a otros que existen y se mueven en la galaxia. Día nublado, frío, asiaga frío, asiaga calor, en broma de lo que es ser asiaga la mañana, con el rocío, el canto de los pájaros, maravilloso, amén, bienvenidos. Hoy subiendo a la montaña, que es subir al corazón en el pueblo de Israel, y es desde allí ver la ciudad, desde la cima, y de ahí se iguala todo en la perspectiva, según la percepción de cada quien, según su experiencia de vida que haya tenido y la significación que tenga sobre esto que acontece interiormente, desde el corazón, de lo que elaboran allí mentalmente, la razón, y de lo que conecta con la vida, la emoción, esta corporalidad, este Atman. Y esa es la primera pregunta que Jesús hace hoy en el Santo Evangelio. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Después la pregunta es, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y ahora que lo han dicho, dije, bueno, les cuento lo que realmente, ustedes no lo saben, no lo conocen, no lo han vivido. Yo sí porque vengo del Padre y soy el mismo Padre, Dios, amén. Encarnado en María Santísima y de la familia de Nazaret, del Oriente. Aquí estamos al costado oriental, el Oriente, de Egipto, y allí ubicados en Israel, y nosotros ahora nos guía el norte, para estos países en vías de desarrollo. Bendito Dios, tenga misericordia de todos. Y la situación allí, porque Israel, orando por nuestros hermanos también, ayer tenía un testimonio en nuestro canal de YouTube en Cambio Gnosis, que es en que invito también enseguida a la familia Cambio Gnosis mirar en la praxis, que acusaba de que está siendo perseguido un hermano de Israel como pueblo creyente. Nos invita a leer el Salmo 20, 83 y otros que menciona allí, porque a un bebé se lo quieren arrebatar a alguien, al padre, y por matar al bebé matan al padre. Y alguien da testimonio de ello. Dios me tenga misericordia, perdón de estos seres y tenga la posibilidad de resarcir en sus corazones, rectificar ese orden, armonía espiritual en el corazón, armonía mental, en la razón, en la lógica, ser consciente de ese mundo interior, de ese mundo exterior, de esa interacción. Y ahora sí, controlar esas emociones, ser coherentes, porque esa es la pregunta. Amar, saber quién es Dios es amar, y en la práctica es amar a Dios, y ese es el examen de vida. Así como por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos. Nuestra Señora de las Mercedes, un llamado especial hoy, que acontece en el municipio. Va a haber una celebración eucarística hacia el mediodía, precisamente en el Alto de las Nubes, en el Cerro del Salvador, que allí está la imagen y el corpus físico, una escultura de Cristo Redentor, Salvador, y es uno de los símbolos del municipio en una zona ecológica. Y es precisamente porque se celebra una jornada de estas que organiza la administración y la comunidad
en términos de una fraternidad social, ecológica y ambiental, como un llamado planetario, un llamado por la salud, por el bienestar, por la unidad de los contrarios, unidad de todos, en este mundo de dialéctica, de confusión, de contradicción, que eso es la naturaleza. Hemos dicho por allí en algún momento un laboratorio natural. Bueno, poniendo en contexto elementos, porque de eso se trata. Estas vivencias en el amor no es un concepto, no es algo teórico, no es algo en abstracto, no, es una experiencia de vida. Ayer dejaba precisamente, invito a conectar del espacio a Mayá en la noche, un saludo. Me excuso que no he podido conectar directamente con estos espacios, pero como todo va relacionado con todo, con que en gracia de Dios podamos hacer ese espacio, pues podemos ir triangulando, pero he tenido en contexto, lo cuento ahora, el espacio de Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, y ayer tuvimos reunión con el comité y prácticamente se empieza el proceso académico de revisión de escritos, de ensayos, presentados los papers, las conferencias y las ponencias y los talleres que se han de llevar, y estamos en esa preparación de hacer esa evaluación para quienes iremos a hacer representación allí en nombre de todos, ustedes, todos nosotros, todas las comunidades que representamos, en este caso la Universidad de Antioquia, el colectivo ambiental de la Universidad de Antioquia, del proyecto educativo institucional, pero la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que nos abriga a todos. Y allí, pues, que en algún momento se hablaba de ello, para otras circunstancias podemos hacerlo con más propiedad en nuestro propio congreso o apoyando este congreso u otros eventos. Ustedes me dirán, contactamos desde allí. Amén. Viene un conversatorio con los rectores, no se ha invitado a este rector de la Universidad de Antioquia porque no han contestado a las invitaciones que se han hecho desde el Comité de Ética, Ciencia y Educación en términos de la responsabilidad social universidad. Pues la pregunta que se está haciendo es sobre la pandemia y ese episodio y lo que ha implicado en la vida universitaria. Ahí la pregunta que cabe hacerse es si eso fue lo que marca la historia entre un pasado presente que sigue vigente, bendito Dios, y el futuro, esperemos no sea así, o lleguen lo que llaman los aprendizajes de esa experiencia de vida, en gracia de Dios, permaneciendo. Pero ahí la pregunta desde la bioética, desde la moral, desde la conciencia ambiental es, o sería, o ha de ser es, por el ser, el origen. Cuando Jesús pregunta quién soy yo, está preguntando por el origen. Te lo pregunto a ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Y ahora que sabemos eso, ¿cómo hemos caminado? ¿Con quiénes? ¿En dónde? ¿Qué contextos? ¿Qué situaciones? Hay que, más que narrarlo, recordarlo, o sea, pasarlo por el corazón, no solo por la mente, porque llegan las preguntas pasadas por las emociones, por la mente, que fue y asimismo las respuestas, pero en Cristo vienen desde el corazón, porque vienen directamente desde el Padre, Él es el mediador, entonces triangula de la fuerza divina, circula, estabiliza y ahora sí distribuye, según los dones y las gracias del Espíritu Santo, amén. Y ahora sí, viene la contestación de uno nuestro, Pedro, y tú eres el Mesías. Otros decían que, según la gente, que Elías, que Jeremías, que Isaías, que alguno de los profetas, otro profeta, u otro maestro, u otro sacerdote. No esa Trinidad, maestro, sacerdote y profeta eternos en Jesucristo, esa tríada, que es a lo que nos han dado en gracia con el bautismo, con la comunión, con la ordenación, en gracia de la oración, de la meditación, del ayuno y la ayunación, que aclarando ayer en el video por la tarde es ayunación, un ayuno en la acción, aunque de hecho el nombre, el concepto lo explica o lo explicita porque es el hecho de ayunar, del ayuno, pero es la acción del ayunar y el efecto que causa, y esto es sistémico, porque en la nutrición es antes, durante y después, es un proceso de ingestión, de digestión y de excreción. Y en ese proceso que es interno, propio, único, van conectados otros seres y ahí viene la ecología, la trama vital. Eso ha de trascender, de transformarse. Entonces uno por eso ora a Dios en ese proceso, en ese ritual diario,
agradecer, bendecir el alimento y orientarlo a todo el proceso. No solo comerlo y llevarlo al cuerpo, ¿no? Lo que salga de ahí, del corazón, de la mente, de las manos por la acción, por representar todo lo que es la acción. Está la palabra también en el decir. Es lo que nos pone en contacto con. Ahí viene una biosíntesis. Biomasa, energía, síntesis, a través del trabajo. Y el trabajo produce un efecto en el servicio. Amén. Pero eso no queda ahí. Conecta con. Ya viene el otro ser, nuestro hermano, ser amado. Y empieza la cadena, la triangulación. Él devuelve, refleja, aunque no necesariamente el servir implica esperar recompensa, pero sí, obviamente, habrá una reacción. Sea que la manifieste, no la manifieste, la exprese, no la exprese, sea que está convencido, consciente o no lo esté. Que fue la reacción de Pedro, cuando Jesús le dice, bueno, ya saben quién soy, pero es que a mí me van a matar. Los mismos sacerdotes, o sea, los líderes religiosos, los mismos gobernantes, el imperio, los líderes políticos, la misma sociedad, los incrédulos, los no creyentes. Me van a matar. Y ustedes mismos, que dicen que conocen a Dios y que me aman, pues, y que me han acompañado y han compartido. Hemos vivido juntos, hemos caminado juntos. Entonces, ¿sabes? Por conciencia propia, por experimentación directa, esa triangulación de la que hemos hablado, una experienciación mística con Dios, una experienciación de todas las racionalidades, pues todas las inteligencias ahí, para producir racionalidades, o sea, la espiritualidad, las racionalidades, y vienen las emocionalidades a partir del degustar, del disfrute, el deleite, ver, escuchar, sentir, físicamente, pero con los ojos del alma, los ojos del corazón, implícitamente, con los ojos cerrados, sintiendo a Cristo en el corazón, amén. Todo ello, y enseguida viene, bueno, la coherencia. Caminando el Evangelio implica conocer el plan divino. Implica sentir, pensar y actuar cristianamente, alma y cuerpo. Y eso se nota en el ser, vida y obra de cada quien, se ha de notar. Y esa triangulación debe darse es en lo que se manifiesta por los hechos, por las acciones, por las obras. Y ahí viene la triangulación que se está proponiendo precisamente para el Congreso de Ética, Ciencia y Educación, del examen, procesos de vida. Es que no es un curso de ética, ni de ciencia, ni de política, no. Hay una convicción, una coherencia en ese mismo proceso que viene desde antes que la palabra proclamada, es cómo se elabora en ese proceso interno, que venga desde el sentir, limpiamente, desde la divinidad. Transformar allí, triangular con Dios, que es el mediador, Cristo, y el Espíritu Santo santificador, que ya eso que queda adentro sale, recibe toda la energía, toda la fuerza, todo el poder de Dios, del Padre, la triangula allí, agua, aire, tierra, al interior, que hemos hecho esa meditación en algún momento, esa práctica, si no tomaremos espacio-tiempo energético para ello, y ahí canaliza, circula y redistribuye, según las gracias del Espíritu Santo, amén, los dones y los talentos, que las debemos poner al servicio. Entonces ahí sí libera, tú esto, allí, en esta forma, y ahí es donde nos tiene, amorosamente sirviendo. Nos tocó aquí en estas coordenadas, yo por eso insisto siempre en el saludo, aquí estamos, en gracia de Dios. Tú estás allí, estarás en otro lugar, en este plano terrenal. Las otras coordenadas no sé cómo será, habrá que caminar más y conversar más, comunicar más con seres de otras dimensiones, de otras vibraciones, de otras resonancias cósmicas, en otros planetas, astros o abuelos o abuelas, como dicen en la cosmovisión los hermanos originarios, pero que ahí tengamos esa información que baja del cielo, de estos seres ascensionales, estos Atman, porque mientras estamos aquí en terrenalidad, pues podemos hacerlo si triangulamos, si circulamos, si conversamos, si no, no, nos quedamos cada uno con nuestra propia versión. Por eso Jesús pregunta, ¿quién dice que soy yo? Porque es que nos basamos en las referencias teóricas, documentales, las referencias de otros por sus vivencias, las creencias. Un momentico, ¿y dónde están tus propias creencias?
¿Dónde están tus propias elaboraciones? Entonces, ¿dónde están tus propias experienciaciones o testimonios de vida? Ah, no los tengo, entonces, ¿qué es lo que viene haciendo? Somos académicos, somos científicos, somos investigadores y no tenemos nuestro propio sistema de información y no generamos conocimiento con quienes debemos hacerlo. Pues para eso estamos todos, es que no estamos solos. Dones y gracias distribuidas de todo un órgano espiritual, el macroespíritu, entre cada uno de nosotros que en su individuación mística conecta con la divinidad, pero en su relacionamiento diario con cada ser viene la vinculación, la triangulación. Dios, ama a Dios, a tu prójimo como a ti mismo, ahí están los tres. Vamos triangulando y ahí va un tejido. Eso no se desata nunca. Si no lo tiene en cuenta Dios, ese tejido es débil, es blando, es frágil. Si no tiene en cuenta al otro menos, estás adorando tu ego. Egolatría, la criatura, lo hecho por la criatura, vanas glorias, no sirve. Estamos hablando de coherencia en sentir, pensar y actuar como ser vida y obra manifiesto por los hechos, las acciones y los actos, que esa es donde viene la ética, la moral y la conciencia. Antes, durante y después del proceso. Por eso hay que conectar con todo, la mente ética de la que habla Howard Gardner. El todo y las partes, sus interacciones, sus reacciones, sus proacciones y tener esa multicausalidad allí, en el corazón, en la mente y en los sentidos. Por anticipado, es que no hay que ser adivinos para saber cómo son los efectos de una pandemia, muerte, desolación, daños, alteración, todos los escenarios adversos. Pero también hay escenarios muy positivos, diría uno, no en términos de número, sino propositivos o prospectivos que siguen manejando la abundancia, la generosidad de Dios, la bondad, que eso es lo que Él sabe hacer por el amor, que es gente que en gracia a Dios tuvo ese aprendizaje, esa experiencia, pero superó, sobrevivió con los suyos o un pariente y aprendió la lección. Fue encerrado, aislado, pero no se dedicó a consumir más, a ser más holgazán, no, se dedicó a orar, se dedicó a meditar, se dedicó a ayunar, se dedicó a generar, se dedicó a crear con Dios, se dedicó a caminar en el interior, imaginarios, memorias, y ordenar toda la casa por dentro, en su ser interior, y ordenar la casa donde habita, ese tejido que sigue, y ordenar afuera, en lo que puede salir en la periferia, o a través de conexiones, están las redes, triangulando con otros seres, ve cómo está el ambiente allá, pues, tu percepción del ambiente allá, qué experiencia estás teniendo en este momento ahí ambiental, qué tan significativa, en fin, viene la segunda triangulación, la primera es desde tu sueño, cuál es tu ensoñación, tu imaginación allí, en la noche anterior, en el momento que cierras los ojos, que es el morir un poco en el dormir, una vida en miniatura, y viene ahora la significación de ese sueño, el propósito de ese sueño, la proposición, primera triangulación, viene la segunda, para responder a la pregunta por el ser. Mire que aquí estamos en todo un curso de vida. Viene la tercera tríada, ahora sí vamos a hacer el arquetipo, la mapificación natural del orden natural. ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué debe ser, cómo y para qué? Según ese plan de vida, donde ya ahí el sueño, el imaginario y el propósito se ajustan allá, la percepción que va haciendo es desde el alma más que desde la mente y desde los tactos, la experiencia de vida es realmente ambientales todos, somos todos vinculados en la foto, y no es una foto, no somos parte del paisaje, y más ahora que en estas redes ni siquiera se mira, ni se observa, ni se interpreta todo de las partes, no, pasó como paisaje. Este discurso o esta reflexión o Dios quiera que no, y espero que ustedes su ser siendo no sea así, no estarían en gracia de Dios haciendo este ejercicio conmigo, bendito sea mi Dios y les agradezco mucho en el alma, y así debe seguir siendo, pues un camino que sugiero humildemente. Habrán otros. Mientras caminemos conmigo, yo comparto lo que en gracia de Dios he recibido en estos 60 años de vida. Información, conocimiento e inspiración, y todo eso debe ser un deber ético, moral y de conciencia de compartirlo. Se lo escuchaba muy lindo a Irene Robledo Strauss ayer precisamente, que hablaba
de la iniciación mística, que es un camino muy hermoso para llegar a ser maestro. Uy, bendito Dios, y uno que se llama y que maestro, que porque enseña. Maestro Jesucristo, es perfecto, y uno va en camino de la perfección, o sea, que pregunta si llegará a ser maestro algún día, y quién lo debe decir, y cómo, y para qué. Eso no los con títulos, eso viene del cielo. Que por méritos, que estudié mucho, que un curso, todos estos que prometemos en redes, porque uno también cae en eso, vea, de tal hora, empezamos tal día, el primero es gratis, el segundo le cobro un poquito y ahí nos vamos yendo. Y en el camino se arreglan las cargas y ya está involucrado. Un tema financiero, un tema de dependencia, de esa falsa economía de reciprocidad, yo te doy, tú me das, y entre los dos vamos haciendo. No, por Dios, ese es el mundo. Esa fue la respuesta de Pedrito, respondiendo desde la lectura del entorno, del mundo, de las cosas, la realidad que vemos, la realidad que nos han mostrado y la realidad que nos han contado, falsas realidades, porque son lecturas amañadas, sesgadas desde la filosofía que parte, hay un interés maniqueo, leonino, lo decía Pedro Justo de Ría, el presbítero en estos días, lo han dicho otros, en realidad, también lo mencionamos ayer en Espacio de Amaya y en otros, que estamos preparando las memorias de la conferencia, pues el paper de la conferencia, la ponencia. Entonces ahí hay reflexiones muy profundas en que la filosofía como tal ha sido utilizada históricamente desde la misma Grecia y antes con los sumerios y ahora con el pueblo judío, con todos, para manipular, para condicionar, para someter. Entonces son divisiones. Entonces sobra ya del que no es la bendición, del que no es el benigno, del que no es el bien vivir, que ese es Dios, la providencia, amén, pensando en el futuro, el Dios creador, en la restauración, en el eterno presente, el Espíritu Santo amorosamente, en la santificación y en la restauración del tejido dañado, el daño ambiental, el daño sanitario, el daño a la humanidad, Jesucristo. Uno puede llorar y orar, llorar porque es emocional, es un sentimiento, pues no quedarnos ahí, no esperar que Jesucristo es un pañal de lágrimas, o que es el proveedor, el cajero automático conectado al cielo. Solamente lo invoco para pedir, le froto la barriga a un santo, a un líder, a un maestro, a una esfinge. Eso es ateísmo, eso es paganismo, eso es idolatría, eso es, con todo el respeto, amor humano, estupidez pensar que una cosa, una criatura, que algo que es como yo o hecho a imagen de mi propio ser o de otro similar de esta especie, esta raza humana, tiene el poder, la gloria. No, Dios que ha sido y que es y que será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. En el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Eso es, desde ahí se pueden fundamentar las creencias y ahora las ciencias. Póngala a conversar y las vivencias a partir de esa experiencia de triangulación mística, en la espiritualidad, racional en las inteligencias y emocional en el sentir, pensar y actuar, pero coherente, como corpus, como un atman. Bueno, cerrando entonces en la triangulación, ya vamos camino a la realidad, a ir leyendo una construcción social de todas estas realidades. Muy fácil criticar la historia, lo que ya pasó, muy fácil criticar lo que otros han hecho, muy fácil criticar el efecto adverso que produce el acto de otros o la omisión o la reacción frente al acto de unos poquitos que querían hacer. Encabécese en una iglesia, encabécese en un gobierno, encabécese en una empresa, en el que quiera, en su propia familia, en nuestra propia familia, en nuestra propia comunidad. Encabécelo donde quiera. La pregunta, y en eso termina el ejercicio del Evangelio de Mateo en algo muy hermoso, que es la corrección fraterna. Llama aparte a ese sujeto en el que tú tienes la percepción de que está equivocado en la lectura de realidad, de que tiene un comportamiento, una conducta, algo malo, ética, moral o de conciencia. Si lo que se pretende es conexión, no es descartar a nadie, es que todos estemos, pero aquí hay algo que está, tú eres líder, todos somos líderes, maestros, profetas y sacerdotes en Jesucristo, amén, con el bautismo, con la comunión, con la ordenación, en lo que estamos haciendo, laicos o como servidores públicos, o como sacerdotes, o como esposos o esposas, padres de familia, o como maestros de escuela, maestras.
en fin, donde estemos, en gracia de Dios, las coordenadas que para su bien, para su gloria, en nuestro servicio podamos hacer. Ya empieza a salir el sol, maravilloso, esto es espectacular. Un día tenemos que venir a la montaña juntos, quedan invitados amorosamente. Antes de cerrar, para comentar allí, en esa lectura entonces de realidad, que es esta, no se puede cambiar. Es que no se puede, al gusto de cada quien, esto no es clientelista, pidiendo un domicilio al cielo. Hey, mándame unos tacos con no sé qué, mándame uno que Dios no es eso, hombre. Hay que respetar, hay que madurar la conciencia. Todos están emocionales, hay que superarlos. Pedro Aristizábal en Funcener decía algo muy hermoso, precisamente en estos trabajos del campo, en los parques ecológicos, que la gente tira llamadas basuras, plásticos y bolsas y cosas, y que entonces hay quienes los recojan y aplauden eso, que el servicio. Eso es algo de circo y algo, con todo respeto, inútil, estúpido, superficial, intrascendente frente a lo que hay que hacer en última instancia. La pregunta es, el haber visitado ese sitio, ¿qué sitio es? Es un sitio sagrado. ¿Cómo entras a un sitio sagrado y para qué? Sería un sacrilegio, sin santificar, sin mirar el sitio sagrado de la naturaleza, pero de oración, de meditación, de ayuno, porque es punto de conexión. Estos seres, hermanos originarios, conectan este arma a la tierra con seres de otros planetas. Y han conversado en otras generaciones. El escuchaba a Irene precisamente mirando todos estos espacios, Robledo Strauss, el tema en la conexión del Cristo interior de este Atman con seres que han caminado otras humanidades. Se dice esta humanidad está en los Atlantes, antes de nosotros, y vendrán otros, bendito Dios, proceso de expansión de conciencia, de reconexión, de reevolución, de transformación, reevolución, evolucionar de nuevo. Entonces todo eso lleva a que tener coherencia, claridad y pertinencia a todo este proceso. Vamos en el asunto de la realidad, y ese es el que siempre debe llevarnos a tener claramente definidos los arquetipos. Bueno, natural, social, todas las redes de interacción social con las que estamos trabajando. Si estamos hablando para este congreso, mueve las instituciones, las organizaciones con las que has estado, los grupos, y hace este mismo ejercicio. Vámoslo haciendo, hagámoslo conjuntamente y triangulemos qué información hay, cómo se viene generando el conocimiento y qué se está, como se dice por ahí muy técnico, con esas baterías técnicas, científicas y académicas, qué capacidades se están instalando en el sujeto, no, cómo se está acercando, cuál ha sido la forma de relacionamiento y cuál realmente ha sido el proceso que hemos dicho de estas tres triangulaciones anteriores, desde la misma significación, el reconocimiento de cada ser siendo en su dignidad humana y en valorar lo que hace, pero no para gloria mía o porque esté de acuerdo conmigo o porque sacó 5 en el examen porque se parece a lo que yo dije. No, 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 no. Ni somos jueces, ni tenemos que calificar, ni le tenemos que administrar la vida a nadie. En una de las cartas, creo que era ahora, leía del padre que hoy se celebra, precisamente el cura de Ars, el santo cura de Ars, Vianney, que una de las meditaciones importantes del Evangelio es eso, sentir, pensar y actuar conforme a Jesucristo, en el amor, esa es la coherencia. Y somos esos administradores de las gracias que nos da el Espíritu Santo, que le pedimos. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero también conoce nuestras necedades y las mocedades porque no hemos madurado. Él no da sino desde el Espíritu, Él se mueve a nivel espiritual. No más hazte la pregunta, ¿cómo te comunicas con tus seres amados? A través de la espiritualidad. La mediación con Jesucristo, intercesión de santos, seres que van más avanzados, pero déjelos allá en sus reinos. En terrenal, quienes están terrenal, en el purgatorio ascendiendo, quienes están ascendiendo, y en el cielo, quienes están. Y orar por ellos y meditar y ayunar. Renunciar a los egos, a los apegos, a los desasosiegos que me causan esas memorias, esos remordimientos en esos seres, y vámonos desligando de todo eso, de esas ataduras. No queremos pues volar, trascender.
subir a las montañas, pero no para ver allá a los otros más chiquitos. Allá los vemos a todos igual porque si miramos para arriba es mucho lo que falta. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Estoy muy emocionado con este espacio. Dios mediante, mañana seguimos trabajando en esta pregunta por el ser. Un abrazo. Dios los bendiga.